En efecto, yo fui una de las afortunadas con las que Juan compartió el bajo. Fue yacimiento escuela para mí. Fue la primera excavación subacuática en la que yo tuve el honor de participar y, de hecho, cambió mi vida profesional. Fue donde yo decidí que tenía que dedicarme a esto de alguna manera. Entonces, voy a hablar de un proyecto que hicimos en 2014, hace 9 años, pero no quedaba tan bien en el título, que fue un proyecto de puesta en valor y de investigación en este yacimiento. Y voy a aprovechar también para ver un poco cómo han cambiado las cosas desde entonces y qué cosas de este proyecto siguen siendo todavía válidas o tienen posibilidades y cuáles, bueno, pues ya están un poco más superadas. Este proyecto fue una iniciativa de la empresa Arqueomar, que era la empresa de Juan y de Daniel Alonso, y de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en la que estábamos Felipe y yo. Ahí tienen nuestras fotos, todos jovencicos, menos tú que estás igual. Sí. No lo hicimos solos, contamos con la colaboración de muchas entidades y de muchas instituciones, entre ellas la Asociación de Centros de Buceo de la región de Murcia y también muchas entidades pues, locales como la Estación Náutica Mar Menor, ayuntamientos, la Cámara de Comercio, y contamos con el mecenazgo de la Fundación Caja Murcia y de Nagas, que esto fue fundamental. Para entender un poco cuál era la idea al crear este proyecto, voy a hablar muy brevemente de las actividades que hacía la Asociación de Amigos, ¿no? Estas actividades eran sobre todo fuera del museo y estaban destinadas a llevar el museo a donde el museo pues, no alcanzaba. Trabajábamos mucho con los buceadores recreativos porque obviamente es un colectivo que está muy expuesto a encontrarse con el patrimonio. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacen en caso de hallazgo casual? ¿Cómo bucear de forma responsable? Trabajábamos tanto en el agua como en los propios centros, también les facilitábamos información. Pero teníamos actividades para más público, ¿no? Pues este, por ejemplo, es un taller de arqueología, donde pues, se puede ver aquí que pues, los críos hacían su excavación, siempre visibilizando la parte de documentación y los procesos de investigación. Esto es una de las fichas de nuestro arqueólogo Juanfra, pues, que había encontrado una serie de cosas, ¿no? Un ánfora, una chancla, una perla, una lámpara de aceite. Y luego pasábamos al laboratorio donde pues, los alumnos podían identificar esas piezas, entender qué eran, entender que tenían diferentes cronologías, y aquí teníamos una columna estratigráfica con personajes de diferentes épocas para que ellos entendiesen qué cosas venían antes y qué cosas venían después. Teníamos muchos talleres para niños de diferentes edades, de arquitectura naval, fotogrametría, restauración, también algunos destinados a poner en valor el paisaje y la historia marítima de la zona, y luego pues, otras actividades con asociaciones, charlas, jornadas, talleres, incluso visitas que hacíamos pues, a otras provincias a veces a visitar exposiciones o de temas relacionados. La idea era esa, era llegar a donde el museo no llegaba y era sacar el museo fuera. No me hace falta ya, después de estos 2 días de jornadas, hablar de lo importante que es este yacimiento, de lo espectacular y de lo significativo que es. Y una de las primeras charlas, que fue la de Felipe Cerezo, hablaba sobre el paisaje, la importancia que el paisaje tiene para entender cómo se configura este yacimiento, que además es espectacular. Ya han visto todas las imágenes de Juan, esta se la he robado a él, pero es absolutamente espectacular. Todo ese entorno. ¿Qué pasa? Que cuando se extraen las piezas y se llevan al museo, el contexto se documenta, este contexto en el que se encuentran las piezas se documenta, porque pues, son unos arqueólogos fantásticos, pero la forma en la que lo vamos a ver en el museo, aunque se le devuelve ese contexto a través de otro tipo de información, es diferente. Las piezas hemos visto que venían de sitios distintos. No sabemos exactamente algunas cuál es la certeza que tenemos es que están conectadas porque iban a bordo de la misma nave y que esa nave naufraga y que naufraga por unas características de un sitio. Claro, cuando uno ve las piezas en el museo es muy difícil, que están en diferentes vitrinas, aunque estén fantásticamente bien en un museo tan didáctico como este, es muy difícil
que el visitante tenga en su cabeza la imagen del naufragio, de la tormenta, de la nave, de esas piezas juntas, del paisaje marítimo. Todo eso se desdibuja en favor de otras cosas, ¿no?, que son igualmente importantes. Entonces, nuestra intención con esta ruta era devolverle a las piezas en la mente del visitante ese contexto, llevando a los visitantes directamente al yacimiento antes de que viniesen al museo. No solamente que entendiesen ese paisaje, sino además continuar visibilizando todos esos procesos de investigación y de conservación, porque para concienciar a los buceadores recreativos especialmente, que son los que más pueden trastear con ese patrimonio, es muy importante que entiendan por qué hacen falta profesionales para relacionarse con ese patrimonio y cómo se tienen que relacionar. Después de la maravillosa charla de Mila sobre la conservación de los colmillos, bueno, pues a todos nosotros nos ha quedado claro que si coges un colmillo y lo sacas del agua sin más tan alegre, se va a desintegrar, ¿no? Entonces, visibilizar todos estos procesos y la complejidad que tienen también era muy importante. Entonces, este proyecto tuvo como 3 patas. La investigación, porque también hemos visto que hay mucho patrimonio alrededor del Bajo que no se había documentado bien y que todavía no se conoce demasiado bien. La formación, que era aprovechar ese proyecto de investigación para hacer un yacimiento escuela, porque todavía no había una formación reglada oficial en arqueología subacuática. Entonces, para los que queríamos ser arqueólogos subacuáticos, pues hacías arqueología, te sacabas el título de buceo y luego veías dónde podías echarte al agua. Este tipo de yacimientos eran muy importantes. Y luego la difusión, esa ruta. En cuanto a la investigación, bueno, pues Felipe ha hablado un poco de eso en su charla, era continuar documentando el patrimonio que había en los alrededores. Básicamente a través de la prospección. Después el objetivo era analizar, estudiar el potencial de determinadas zonas, quizá en el futuro haber hecho sondeos, y uno de nuestros sueños futuros era la declaración de Vic del Bajo, porque en este momento está protegido por medio ambiente, pero no desde un punto de vista patrimonial. Fueron 2 meses de campaña, pudimos documentar bastante bien la zona de fondeadero, 3 nuevos yacimientos y más de 1.200 objetos. Esta labor de investigación se realizó con la ayuda de alumnos que vinieron a este yacimiento escuela. Tuvimos 16 personas que estuvieron con nosotros durante este tiempo y además, pensando en hacer lo mejor posible esa formación, trajimos a profesores tanto de Murcia como de otras comunidades, incluso de otros países. Finalmente, pues la ruta, ¿no? ¿Por qué es un sitio tan bueno para una ruta subacuática? En primer lugar, por el interés del yacimiento, que ya hemos visto que no hace falta que yo diga nada más, pero después la propia monumentalidad del sitio. El sitio es un sitio espectacular para bucear, por la vida marina, por lo precioso que es, por la temperatura, por la visibilidad, porque no hay corrientes fuertes, por la profundidad. Es un sitio fantástico para bucear, que de hecho es un sitio en el que ya se buceaba y en el que se ha seguido buceando. Además, después de la excavación, digamos que la zona en la que íbamos a poner esa ruta ya se había sacado casi todo el material y no podían hacerse grandes destrozos. Y luego era un yacimiento que ya estaba investigado, podíamos comunicar bastante información al respecto y era un punto de buceo frecuente, no estábamos descubriéndole nada nuevo a nadie. Una de las primeras cosas que hicimos, y esto sigue teniendo bastante validez porque siguen escaseando los estudios de público en este campo, fue entender el conocimiento que tenía el buceador para ver en qué sentido teníamos que formar a los buceadores que iban a ir a hacer esa ruta. Entonces hicimos una encuesta a 200 buceadores más o menos con una serie de preguntas y, como se puede ver, está muy descompensado el perfil porque se trata de personas que tienen muchísimo interés, que bucean en pecios de forma regular porque lo hicimos en Cabo de Palos, pero están siempre buceando en pecios, han buceado en yacimientos con restos arqueológicos con una relativa frecuencia, pero no saben cómo reportar un hallazgo casual. Tienen muy poquita idea de qué es patrimonio y no han recibido prácticamente ninguna formación en sus centros de buceo, ¿no? Este era el perfil con el que estábamos trabajando y en base a este perfil establecimos una forma de trabajo con los centros de buceo y con los buceadores.
Una vez que los buceadores se apuntaban a esta experiencia, lo primero que recibían era un cuento un poco ficticio, pero que hablaba de esa última singladura hipotética en base a las hipótesis arqueológicas que había del posible becio fenicio y un poco cómo se había hundido, básicamente intentando que las personas que venían a bucear entendiesen que había una embarcación y que había personas a bordo de esa embarcación en el momento de esta catástrofe. Cuando llegaban al centro de buceo se les ponía un audiovisual de, creo que eran como 7 minutillos o algo así, hablando de las excavaciones del Bajo y de toda la historia de este yacimiento. Una vez que se embarcaban, que había como unos 20 minutos hasta el punto de buceo, iba un arqueólogo guía con ellos, que estaba desde el principio. Este es Francisco. Y iba contándoles un poco toda la historia marítima, no solamente fenicia, sino de toda esa región, pues desde la antigüedad hasta nuestros días. Y además se apoyaba de un dossier y de material visual. Y esta es la ruta que planteamos. Esta ruta, que aquí aparece con materiales, como si los hubiera, pero estos materiales ya estaban en el museo, ¿no? Pues este, por ejemplo, es el altar, donde había aparecido un poco cada cosa, las defensas de elefante. Esta ruta se componía de un hilo que seguían los buceadores con el recorrido, y luego tenía 6 paneles explicativos, que ya veremos que eran muy sencillos. Y luego, claro, no había piezas que enseñar realmente. Entonces, ¿qué hicimos? Recrear un poco las condiciones de una excavación para explicar el trabajo que se había hecho allí. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí pues una manga de succión que estaba desconectada, pero que les servía para ver pues el tamaño, cómo funcionaba, hacerse una foto. Una zona también de dibujo, para que ellos viesen con qué materiales dibujábamos y cómo funcionaba, todo esto con su cuadrícula y todos sus accesorios. Una zona de excavación, una zona de prospecciones. Los carteles, como se puede ver, eran extremadamente sencillos. Hicimos muchas pruebas porque en ese momento no había demasiado publicado al respecto. Entonces, entre elegir un material adecuado y luego, claro, qué colores se van a ver, qué texto pones. Fueron muy sencillos porque al final los buceadores no están para leer grandes textos, están muy ocupados intentando no morirse. Siempre lo digo, ¿no? Están que miró el aire, que el chaleco, que la flotabilidad, que le dio al compañero con la aleta. Entonces, eran simplemente recordatorios de, mira, aquí es donde te dijimos que había salido esto, aquí es donde se encontró aquello, ¿no? Para que ellos se ubicasen. Y ya está. Este eres tú. Y al final, bueno, en el camino de vuelta hicimos una pequeña encuesta para ver si lo que les estábamos enseñando estaba funcionando o no, si lo estábamos haciendo bien, ¿no? El 95% en esta encuesta de regreso respondió correctamente preguntas sobre hallazgo casual y patrimonio, muy sencillas, pero bendiciones. El 28% dijo que repetiría, o sea, el 98%, el 99% que lo haría con un arqueólogo. Tuvimos 2 personas que dijeron que no necesitaban un arqueólogo para nada en esta experiencia, pero el resto se ve que sí. Y el 87% visitó el museo después, y creo que esto es muy importante, porque esta actividad se hacía animando a los buceadores a venir después al museo. Yo creo que el porcentaje fue tan alto porque cuando buceas con un grupo siempre se crea como una especie de buen rollo, de hermandad, y probablemente eso hizo que después ellos dijeran, bueno, pues vamos a quedar y visitamos el museo y paseamos por Cartagena y nos tomamos un caldero, yo qué sé. Pedimos a estas personas que nos enviasen un email contándonos qué les había parecido el museo después de haber visto el pecio. La mayoría no llegó a visitar la colección completa, fueron un poco buscando sus propias piezas, además se saltaron toda la parte didáctica porque dijeron, esto ya lo sabemos, ya nos lo han contado, pero sí que es verdad que sí que se veía que habían sentido, que sentían una conexión, una emoción especial al ver esas piezas, porque no es llegar a un museo, ¿qué es esto? A ver, la cartela, ¿y esto dónde está? ¿Y esto qué es? Sino que ellos reconocían esas piezas y además establecían entre ellas una relación que para ellos era ya intuitiva, ¿no? Estupenda. Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy interesante y muy bonita en este sentido. Cosas que siguen o no siendo interesantes. Bueno, nosotros lo que planteamos aquí era una ruta permanente frente a las visitas esporádicas, que era lo que se venía haciendo hasta entonces. De hecho, en el Bajo ya se habían hecho durante las excavaciones visitas de buceadores. Esto está ya muy superado. Ahora mismo tenemos parques arqueológicos subacuáticos por el Mediterráneo y en otros sitios los que quieras. En Italia, en Turquía, en Grecia, en España no, pero también tenemos sitios que se pueden visitar.
Pero bueno, esto que en ese momento era, pues ya no. 10 centros de buceo. Esto sigue siendo una cosa muy interesante porque normalmente estas actividades se hacen con un centro de buceo. Nosotros trabajamos con todos los centros de buceo de la región de Murcia, pero al final participaron los 10 que estaban un poco más a mano. Y esto, de cara a los convenios, permisos de medio ambiente, permisos de patrimonio, supuso un problema logístico interesante de resolver. Pero nos parecía muy importante demostrarle a los centros de buceo que proteger el patrimonio y cuidar de él podía ser rentable. Hablando de la rentabilidad, otra de las cuestiones que tiene este proyecto que sigue siendo interesante es que fue enteramente financiado de forma privada. Yo no creo que el patrimonio deba dejarse en manos de la financiación privada per se, pero sí que creo que tenemos que ser conscientes de que el patrimonio debe buscar, y más en la actualidad, cierta sostenibilidad, y volveré a hablar de ello. También fue una clave muy importante ver cómo la comunidad se implicaba hasta el punto de permitirnos financiar de forma privada una investigación y una puesta en valor. Entonces, creo que esto da muchos indicativos que son interesantes a la hora de considerarlos. La ruta como extensión de un museo, que tampoco es algo que se suele hacer, que incluimos actividades para no buceadores, porque durante todo este tiempo estas actividades de las que está hablando de la asociación se estuvieron haciendo en La Manga y que permitió financiar un proyecto de investigación. Ahora mismo esto tampoco es una novedad, porque ahora mismo todos los proyectos europeos buscan siempre, digamos que la difusión y la transferencia en este sentido pueden ser una vía de financiación para la investigación, pero también hablaré de eso después. ¿Tiene sentido que esta parte del yacimiento escuela sigue teniendo validez? Sigue teniendo validez porque todo lo que sea adquirir experiencia siempre tiene valor, pero ahora por fin tenemos formación oficial para ser arqueólogo subacuático en una universidad española, que es la Universidad de Cádiz. Tenemos un máster que se inscribe en esta línea de arqueología náutica y subacuática. El máster empezó coordinándolo Xavier Nieto, después Alicia Arévalo y en la actualidad Felipe Cerezo. Incluye prácticas en el agua, entonces, bueno, digamos que los yacimientos siguen siendo importantes, pero ya no son fundamentales. Han llegado las nuevas tecnologías, esto abre muchísimos caminos. Esto es un trabajo que estamos haciendo en la Universidad de Cádiz. Estos son objetos de la ballenera y se puede ver cómo estos son todas reconstrucciones 3D. Esto está muy bien porque significa que en la universidad no somos un museo. Las piezas que se extraen están un tiempo en los laboratorios consolidándose y luego las dejamos ir, ¿no? Esto significa que si haces una buena fotogrametría y un buen trabajo de documentación, luego puedes compartir esta información y puedes continuar investigando. Estos modelos los compartimos a través de la plataforma de Sketchfab, por ejemplo. Y además se puede ver cómo los podemos poner o bien enteros o bien incluso simulando una hipotética restauración. Lo mismo se puede hacer con los yacimientos. Esta es una cañonera que también ha investigado la línea bajo la dirección de Felipe. Se conserva estupendamente bien. Obviamente esto pues, tú no lo puedes tener siempre abierto, pero sí que es verdad que una vez que tú lo tapas, lo cierras, tienes muchísima más documentación para continuar investigando y esto también se puede compartir con el público. Se puede compartir a través de Internet o, por ejemplo, a través de gafas de realidad virtual, que es otra de las cosas que utilizamos. Esto que ven aquí con una flecha amarilla, así, es una cámara de 360 grados. Entonces, mientras trabajamos, grabamos esos trabajos, los subimos a las gafas y entonces la gente puede sumergirse, hacer un buceo en seco, ¿no? Mirando hacia adelante, hacia detrás, hacia donde quiera, con estas gafas puestas. Esto ya no es nuestro, esto es de Valla, pero también es para que vean hacia dónde estamos yendo y los avances que ha habido. Esto es una tablet subacuática. Entonces, en esta tablet, claro, Valla, por si alguien no lo sabe, es una ciudad romana que está sumergida en Nápoles, en la que se puede bucear. Claro, es una ciudad, es interesante bucear aquí con un mapa, ¿no? Entonces, esta tablet contiene un mapa, que esta tablet se lleva bajo el agua, información relevante sobre la inmersión. Y además se ubican unos códigos QR en el fondo que cuando se enfoca la tablet permite, a través de la realidad aumentada, ver cómo era toda esta ciudad en la antigüedad. Todo esto sin salir del agua.
Esto es muy interesante. También estamos trabajando formatos híbridos, rutas marítimas, en las que en determinados puntos, a través del móvil o incluso a través de gafas de realidad virtual, los visitantes pueden ver el patrimonio anterior o patrimonio que está bajo ellos sumergido, ¿no? Y, por supuesto, la accesibilidad directa de los buceadores a los yacimientos no solo no ha pasado de moda, sino que ha eclosionado. Claro, aquí entramos ya en cuando esa difusión se convierte en transferencia y cuando se convierte en turismo. ¿Es el patrimonio subacuático un potencial recurso turístico? Pues, al margen de la opinión que como investigador cada uno pueda tener o de la sensibilidad que tenga, la realidad es que sí. Es que en Europa, en las directrices europeas, en la propia UNESCO, la teoría de la economía sostenible, la década de los océanos, el patrimonio subacuático ya se considera un recurso con potencial para el desarrollo. Esto es así. ¿Qué aporta el turismo al patrimonio? ¿Qué aporta, el patrimonio al turismo? Bueno, pues esto es un ejemplo, ¿no? Esta es la Manga, unas imágenes un poco de... no creo que se vea muy bien, pero bueno, se intuye, ¿no?, la realidad. Aquí hay pues apenas 50 años de diferencia. Claro, hemos apostado por un modelo en el Mediterráneo masivo de sol y playa que hemos descubierto, desafortunadamente, que tiene un coste medioambiental, que el rendimiento económico no es tan bueno y que tiene unos problemas asociados, ¿no? ¿Qué está pasando desde hace tiempo? Que además han mejorado nuestras condiciones de trabajo y nos podemos permitir mayor flexibilidad, sueldos diversos, que se intenta romper con la estacionalidad, no masificar a todo el mundo en el verano y diversificar y especializar, es decir, pasar pues de esta imagen que todos hemos vivido y también hemos disfrutado alguna vez, a esta otra, ¿no? Hacer experiencias más individualizadas. Murcia no es una excepción en este sentido. Podemos ver cómo ha ido enfocándose a los diferentes públicos a través de sus acciones turísticas. Sin embargo, en Murcia, que ha apostado muy fuerte por el patrimonio, y Cartagena es un ejemplo maravilloso de ello, y que ha apostado también mucho por el mar y las actividades náuticas, pues esto nunca se ha juntado, ¿no? Si pensamos en el patrimonio marítimo en tierra, que tenemos todas esas fortificaciones, ¿no?, todas esas baterías, las torres de vigilancia, es un patrimonio y es una historia, es un paisaje al que no se le ha prestado atención en este sentido, y tampoco demasiado al patrimonio subacuático. ¿Cómo puede beneficiar el turismo, la transferencia al patrimonio? Pues el patrimonio subacuático es un patrimonio que es inaccesible, invisible y es frágil. Nosotros vamos a un yacimiento en tierra y da igual si, mejor si está bien interpretado, ¿no? Pero incluso aunque no esté bien interpretado, tú puedes ver que hay una piedra, que esa piedra es cuadrada, puedes ver algo. Pero tú vas al sitio donde se hundió el Titanic y no ves nada. En tierra, si las personas caminan constantemente por un mismo sendero, o incluso los animales, eso va a dejar un rastro. En el mar, los constructos son invisibles, las rutas de navegación son invisibles, las zonas de pesca son invisibles, están en la cabeza de los pescadores, ¿no? Entonces es muchísimo más difícil hacer este patrimonio visible para los demás. Esto hace que sea más difícil conocerlo, apreciarlo, protegerlo, integrarlo en los mecanismos de gestión. Y esto es muy importante. Esta es una imagen del molinete y aquí tenemos que tiene una cubierta, que tiene una valla que acota el acceso. Aquí vemos que están de obras. Obviamente, si esta grúa se cayese sobre el yacimiento, toda Cartagena se encendería y se enteraría y se montaría la de Dios es Cristo. Pero ¿qué pasa? Esto bajo el agua es muchísimo más complicado. Integrar el patrimonio en los planes de desarrollo, en las estrategias de gestión, es muchísimo más difícil si no tiene una visibilidad, no ya solo a nivel individual, sino a nivel de ciudad. Entonces, el turismo sí que es una forma que ayuda a llevar el patrimonio, a visibilizarlo a ese nivel de ciudad. Luego, además, tenemos un problema con el patrimonio y es que patrimonializamos por encima de nuestras posibilidades. Tenemos un exceso de patrimonialización que viene de la mano de este aprecio renovado por el pasado, no solamente por las grandes obras, sino también por las pequeñas cosas. Esto es un ejemplo, el vaporcito del puerto de Santa María. El puerto de Santa María se comunica con Cádiz más rápido por mar que por tierra. Entonces, este vaporcito que hacía ese recorrido era una seña de identidad total. Cuando este vaporcito termina su última singladura, deciden convertirlo en patrimonio. Este es el vaporcito en 2017.
En 2023 no ha mejorado. Debido a una serie de problemas de financiación, administrativos, logísticos, de lo que sea, así es como está. Y esto que ha pasado con el vaporcito, que es un ejemplo muy ilustrado, pasa con muchas cosas, ¿no? Muchas veces no tenemos forma de dar desde lo público cobertura a todo ese patrimonio que creemos que merece ser preservado y conocido. Este es otro ejemplo. El caso del sirio. El patrimonio subacuático tiene una problemática añadida, y es que la definición de la UNESCO lo que dice es que es patrimonio subacuático todo aquello que lleve 100 años parcial o totalmente sumergido. Es decir, que cada vez que algo que está parcial o totalmente sumergido cumple 100 años, es patrimonio. Claro, esto es un poco locura, porque el patrimonio aumenta exponencialmente y los recursos no. ¿Qué pasa? Este es el sirio, que ha sido llamado el Titanic del Mediterráneo, una gran tragedia, se hundió en 1906, en 2006 pasó a ser patrimonio, pero nuestra actitud hacia él no ha cambiado. Está en una zona que está medio protegida, los centros de buceo de Cabo Palo son muy respetuosos con él, pero no se ha tomado ninguna medida adicional ni para su investigación, ni para su protección, ni para su documentación, porque no damos abasto a veces. Es que esto también hay que entenderlo. Entonces, sostenibilidad y transferencia pueden ser palabras que tengan cierto valor para el conocimiento y la preservación de este patrimonio. Obviamente, nos saltan las alertas, ¿no?, cuando oímos turismo y patrimonio. ¿Por qué? Pues porque tememos la mercantilización, el expolio, la explotación del patrimonio, que son inquietudes legítimas y que cuando las cosas no se hacen bien, pues al final es lo que puede ocurrir, ¿no? Esa distorsión de los valores, la folclorización, un sentido erróneo de la propiedad o la degradación y pérdida del patrimonio porque se estropea, porque se expolia, porque no se cuida, porque se masifica. Al final, cuando las cosas no se hacen bien, sufre el patrimonio, sufre el visitante porque no tiene la experiencia que merece, digamos, la comunidad anfitriona, y también puede darse el daño, el desplazamiento de colectivos que estén relacionados, porque los espacios marítimos están en uso constante y conviven diferentes formas de relacionarse con el mar. Y la realidad es que yo he hecho una tesis solo para poder decir esto. Se crean productos menos estables y resilientes, es decir, no es rentable hacer las cosas mal, es rentable hacer las cosas bien y pensar a largo plazo y contar con los profesionales cualificados. Es decir, entender el turismo como una forma de difusión y darle importancia en este proceso a la investigación y a la interpretación. Voy a hablar brevemente de por qué es importante la investigación, no solamente en cuanto a un yacimiento, sino también la investigación en las formas en las que podemos transmitirlo. Y para eso voy a hablar muy brevemente de algunos proyectos que hacemos en la Universidad de Cádiz. Los proyectos europeos, para quien no esté al tanto, de este tipo muchas veces cogen problemas comunes en diferentes áreas, por ejemplo, del Mediterráneo, ¿no?, que pueden tener una problemática común, utilizan ejemplos de buenas prácticas para ver cómo se puede abordar, se hacen propuestas piloto que cada uno de esos países va a desarrollar con su propio partenariado, sus propios socios, sus instituciones, sus empresas, y de allí pues, se extraen todas las conclusiones, cuáles son los marcadores de éxito, los obstáculos, los inhibidores, los retos, si estas experiencias se pueden adaptar, si son transferibles, y de ahí se van extrayendo protocolos y líneas de actuación. Entonces, algunos de los proyectos en los que estamos participando, por ejemplo, en la Universidad de Cádiz, y les hablo de esto porque obviamente es lo que yo puedo conocer mejor, es el proyecto UMAR. Este es un proyecto que está destinado a formar a agentes turísticos que estén interesados en poner en valor el patrimonio. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces llega gente con grandísimas ideas, con muy buenas intenciones, pero que te dicen auténticas barbaridades, ¿no? Pues porque no saben la fragilidad o la especificidad de este patrimonio. Entonces, bueno, pues esto será un curso gratuito que va a estar en una plataforma que está destinado a que adquieran estos conocimientos. El proyecto CreaMare es un proyecto que ha creado una plataforma para poner en contacto a profesionales de las artes digitales con instituciones y empresas que quieran trabajar el patrimonio, y se va a testear a través de un videojuego que va a incluir todos estos puntitos. Son yacimientos subacuáticos que va a incluir, se va a hacer la fotogrametría y el modelado 3D, y se van a subir a un videojuego con una aventura para que los jugadores puedan bucear en estos yacimientos. Luego está el proyecto TIDE, que era un proyecto exclusivamente para ver cómo crear de la mejor forma posible productos turísticos a partir de patrimonio marítimo y patrimonio subacuático. Este proyecto terminó con una guía de herramientas que publicamos en la universidad.
Este es uno de las pruebas piloto que hicimos en el caso de Cádiz, que fue una boya con unos paneles solares, que es autosuficiente, se pone sobre un yacimiento y ese cable naranja es el cable de las cámaras que se pueden poner bajo el mar. Y entonces con estas cámaras podemos retransmitir en vivo a través de Internet los trabajos que se están haciendo en directo bajo el agua, ¿no? También, por supuesto, seguimos trabajando el acceso de los buceadores al público. Estos son pues, unos muertos en los que estamos trabajando con sus metacrilatos, con sus paneles. Y esto lo hacemos, pues, por ejemplo, ¿no? con los agentes locales que están interesados, Autoridad Portuaria, el Parque Natural del Estrecho y siempre colaborando con los buceadores, en este caso a través de FERAS. Volvemos al turismo como forma de difusión, importancia de la investigación y la interpretación. ¿Por qué es tan importante? Si yo les digo cuál es el naufragio más espantoso, horrible, trágico, famoso de la historia, me dirán probablemente que es este, porque es el que se le ocurre a todo el mundo. Igual los arqueólogos subacuáticos específicamente me dicen alguna otra cosa, pero en general esto es lo que la gente responde, ¿no? El Titanic. Porque murió mucha gente. Claro, pero en el castillo de Olite también murió mucha gente y no lo conoce nadie. Y en el Gustloff murió todavía más gente y además la mitad eran niños y casi nadie ha escuchado esta historia. Entonces, ¿por qué el Titanic sí? ¿Por qué es tan importante? Pero claro, tú le preguntas a la gente, ¿sabemos cuántas chimeneas tenía? ¿Cuál era su motor, sus palas, su eslora, su manga? ¿Es esto lo que lo hace importante? No, es esto. Es que sabemos que los músicos se quedaron tocando, sabemos que el insumergible Mary mantuvo el ánimo hasta el final y quiso volver a por la gente, sabemos que el capitán se hundió, sabemos que los de la tercera clase lo tuvieron muy complicado, incluso nos acordamos de cosas que quizá ni siquiera llegaron a pasar. Pero es esto lo que crea generación tras generación un vínculo con el Titanic, son esas historias las que nos permiten conectar con este pecio, ¿no? Entonces, quiero terminar con estas dos frases para terminar de hilar un poco todo, una que es un poco más desde la difusión y una que es un poco más desde la arqueología. La primera es, una carta náutica es mucho más que un instrumento indispensable para ir de un sitio a otro. Es un grabado, una página de historia y a veces una novela de aventuras. ¿Cuántas historias se han contado en estos 2 días? ¿Cuánta gente se ha sentado aquí y ha dicho, voy a hablar de algo excepcional? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Bajo es un sitio maravilloso. ¿Cuántas historias podemos contar? Y no sabemos todavía ni la mitad de lo que nos gustaría saber. Son esas historias las que pueden hacer que la gente se enamore del Bajo, porque esa es la segunda parte. Solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce, que es una frase de Jacques Cousteau. No podemos pretender que a la gente le importe algo, se preocupe por algo que ni conoce ni siente ninguna conexión. Yo vuelvo a repetir, las personas que se han sentado aquí han estado hablando de algo excepcional continuamente. Yo creo que es una de las palabras que más hemos escuchado. Creo que todos nosotros, a nuestra manera, estamos enamorados o nos hemos enamorado del Bajo de la Campana. Y creo que este privilegio que tenemos debería extenderse también a muchas otras personas que también deberían tener la oportunidad de conocer y de enamorarse de este yacimiento excepcional. Y con esto termino.